Soy Alfonso Martínez, Alfonso M. González, y os abro las puertas de este humilde podcast llamado Empezando a Escribir. ¿Cómo estáis, amigos, escritores, quizás aspirantes a escritores, lectores, gente en general interesada por estas temáticas, en este caso por Empezando a Escribir? Ya sabéis, un podcast donde os hablo de cómo escribir, procesos creativos, cómo publicar, entrevistas con autores, un poco de todo, cómo promocionar vuestros libros, qué marketing hacer, de todo un poco. Os hablaré también de cómo hacer presentaciones en público. Tengo que tocar muchos temas, aunque llevo unos cuantos episodios de este podcast ya, y os voy un poco ilustrando de cómo va un poco mi, no sé si llamar carrera de escritor, pero al menos cómo me lo voy montando para ir aprendiendo, para ir evolucionando en este particular mundillo de la literatura y de la escritura. Sabéis que os hice 2 episodios hablando de una charla, una presentación que di en Gigamés. La segunda que di, que es la que os hablaba, presentaba 3 libros a la vez, 3 bolsilibros, 3 de mis novelas cortas de ciencia ficción. Es una charla en la que os hablaba de Viajes en el tiempo low cost, de Paralelamente y de Vaya mierda de planeta. Os he traído aquí en Empezando a Escribir, en este podcast, diferentes ensayos de esa charla, de cada uno de los libros. No hace falta que os lo explique, yo creo, porque quizás ya habéis escuchado esos episodios. Así que ahora toca el turno de Vaya mierda de planeta, el 4º bolsilibro de mi colección sci-fi de ciencia ficción, que fue publicado en octubre de 2023 y del que os voy a hablar aquí un poco ahora y que me servirá un poco de inspiración para la presentación que tengo que hacer mañana, os voy a ser sincero, pero vosotros ya esto lo escucharéis unos meses más tarde, no sé cuándo, yo lo grabo ahora y tengo así episodios y es un contenido que ya escucharéis cuando os apetezca, cuando lo publique y demás. ¿Por qué puede ser interesante esto para vosotros? Al menos eso creo yo. Porque os puede interesar más o menos esta obra mía, esta novela corta de ciencia ficción llamada Vaya mierda de planeta. Lo podéis haber leído, lo podéis haber comprado, quizás lo compréis, quizás no. Da igual, ¿no? En ese sentido sí que es importante que os puede servir pues como escritores, aspirantes a escritores o personas que tengáis interés en estos temas en general, pues para saber cómo se hacen las cosas, cómo lo hice yo en este caso, a nivel interno, cómo se gestan este tipo de obras. En este caso, una novela corta de ciencia ficción. Voy a ir al grano porque quiero hacer un episodio de una media hora aproximadamente. Os digo más, acabo de grabar el anterior, aunque vosotros lo escucharéis no sé cuánto más tarde, el episodio en el que os hablé de Paralelamente. En la charla estaré junto a los amigos José Luis Romeu, editor de cine y de televisión, y Uriol Minguet, un desarrollador amigo mío de videojuegos, que me acompañarán en Gigamés el día, hablo en futuro pero para vosotros es en pasado, el día 15 de noviembre en la librería Gigamés en calle Bailén de Barcelona, Bailén número 8 creo, sí, y será a las 6:30 de la tarde. Como os digo, yo voy a hacer aquí una suerte de ensayo, aunque luego hablaremos de lo que se tercie, de los temas que ellos quieran sacar, de sus opiniones, también de los libros, de los 3 libros, puesto que ya lo han leído, y de hecho apenas me han comentado así casi nada sobre ellos, así que me lo harán saber en la propia charla, en directo allí en Gigamés. Es una charla también que se dará en streaming, os pondré el enlace aquí si es posible, y también incluso es más que probable que lo tenga aquí, os la suba, si es posible, creo que sí, aquí en Empezando a Escribir en un futuro. Pero yo voy al grano, voy a lo mío y voy a hacer este ensayo de la charla que en realidad me sirve para hablaros de Vaya mierda de planeta y también me sirve para que vosotros os pueda ser de valor, un contenido de valor, para saber qué hay detrás de estos procesos creativos. En este caso, escribir una novela corta de ciencia ficción. Vaya mierda de planeta
influencias, aquí sí que no tengo tantas influencias. Siempre suelo hablar de obras, libros, películas en muchos casos que me han influenciado. Y Vaya mierda de planeta no tiene una influencia así directa, al menos que yo pueda detectar. Igual vosotros me lo podéis decir si lo habéis leído. Alfonso, yo creo que esto se parece a tal película o a tal libro o a tal cómic. Es posible, esto bebe de aquí, bebe de allí. En principio es una historia que no tengo una influencia clara. ¿De qué va Vaya mierda de planeta? Así rápidamente una sinopsis que os voy a hacer. Pues es un... os iba a leer la sinopsis, pero no la tengo aquí a mano, improviso un poco. Es un transportista interespacial, interestelar, como lo queramos llamar, un currante que va por ahí con su nave transportando diferentes materiales y productos a colonias terrestres. Es un humano que tiene un problema y tiene que aterrizar de emergencia en un planeta alienígena. Tiene un problema técnico, por así decirlo, y tiene que aterrizar. Y ahí empezará la historia y tendrá pues que enfrentarse a una serie de extraterrestres, o sobre todo conocerá a un extraterrestre de ese planeta, y ahí empieza todo, ¿no? Ahí empezará toda la trama a girar. Como sabéis, no quiero desvelaros mucho de lo que pasa, pero sí, podríamos decir que esa es la premisa inicial de Vaya mierda de planeta. Quizás podréis pensar, y yo mismo lo estoy pensando en estos momentos, que no es algo demasiado original. Es cierto, y no pasa nada, no siempre tenemos que hacer algo excesivamente original, al menos en su punto de partida, sino es importante en muchas ocasiones de cómo lo llevamos luego, ¿no? Cómo sabemos hacer evolucionar las cosas, y de algo, de una premisa, de un punto de partida no muy original, se pueden sacar también buenas cosas, yo creo, ¿no? No siempre tenemos que buscar la excelsa originalidad, la vuelta de tuerca que no haya dado nadie. Es cierto que a mí me gusta o trato de ser original en la medida de lo posible, pero aquí es verdad que eso no es muy original. Sí que es original, o hasta cierto punto original, yo creo, cómo está narrado. Vaya mierda de planeta está narrado en primera persona. Es raro en los bolsilibros originales. Os he hablado aquí en Empezando a Escribir que aunque yo estoy escribiendo obras en formato bolsilibro, a nivel físico, pues miden igual que los bolsilibros originales de los 50, de los 60, de los 70. Solían tener unas 96 páginas, sobre todo a partir de los 70, 80, y miden 10 por 15, son pequeñitos, muy manejables, con esas portadas llamativas. Ya sabéis que aunque estoy tratando, estoy consiguiendo y estoy publicando los bolsilibros que son muy fieles en cuanto a objeto físico a los originales, sí que en tramas evidentemente me alejo mucho más, ¿no? O en contenido interior, de lo que va en sí el bolsilibro. En este caso son de ciencia ficción, pero los bolsilibros originales pues solían tener, quizás lo sabéis, finales felices. Les forzaban los editores, por ejemplo en Bruguera, a tener finales felices. Había censura, porque gran parte de ellos evidentemente salieron durante el franquismo o durante el posfranquismo, entonces había una censura muy férrea, no se podían hablar de diferentes temas. Ya sabéis, en ese caso sí que yo me alejo, aunque sean bolsilibros a nivel de pues un precio así reducido, son pequeños, son muy parecidos a los originales como objeto físico. Luego en tramas simplemente es, en este caso el género ciencia ficción, en esta colección mía de ciencia ficción, pero lo demás sí que se aleja, o sea, yo puedo hacer lo que quiera. Y como os decía, en este caso es un bolsilibro, Vaya mierda de planeta, es una novela corta en primera persona. No había casi bolsilibros en primera persona. Yo he leído unos cuantos ya, los últimos años me ha dado por leer, aunque yo curiosamente no leía bolsilibros en su día, cuando yo era pequeño y demás, por ejemplo, que abundaban en los kioscos, ¿por qué no reconocerlo? Y es verdad que cuesta encontrar bolsilibros en primera persona. Estoy bebiendo agua, amigos, pero tengo la garganta un poco tocada. No sé si lo notaréis. Cuesta un poco en los originales, y quise hacerlo también para variar, porque una de las cosas que os recomiendo como escritores, y os lo he dicho en más de una ocasión seguramente, es que tratéis siempre de variar, de desafiaros, de cambiar. Aunque, por ejemplo, en este caso, pues estuviese escribiendo novelas cortas de ciencia ficción con una extensión determinada de páginas, pero intentaba variar en las temáticas y en este caso en la voz narrativa. Está hecho en primera persona y
y es algo que, como os decía, no era nada común en los bolsilibros originales. Sí que hay algunos bolsilibros. Recuerdo, por ejemplo, uno de Drácula, de Silver Kane, que no recuerdo el título ahora, pero es en primera persona. He leído algunos en primera persona. Recuerdo otro de una novela policíaca, creo que era de Frank McFair, no me acuerdo, creo que se llamaba Esta es mi historia. Es irrelevante. Hay bolsilibros en primera persona, no muchos, el tanto por ciento sería muy bajo. Casi todos los bolsilibros originales estaban narrados en tercera persona. Y yo hasta ese momento, es el cuarto que he publicado, es el último que he sacado cuando grabo esto, Vaya mierda de planeta. Los otros 3, evidentemente, eran en tercera persona. Pues es una de las novedades de Vaya mierda de planeta, lo hice en primera persona. Para eso, para innovar, para desafiarme a mí mismo, y también, tengo que decirlo y señalarlo, tiene un sentido para la historia. En ocasiones la voz narrativa que escojamos no es circunstancial, o no debería ser, yo creo, sino si es en primera persona también es por algo, o la historia o lo que pretendemos contar o transmitir va a quedar mejor en primera persona, va a transmitir más al lector o va a ser necesario que sea en primera persona. Y Vaya mierda de planeta es en primera persona y os explicaré ahora en breve por qué. O sea, tiene un motivo. Vaya mierda de planeta trata, como os he dicho, de un encuentro en la tercera fase. Un encuentro, en este caso, un humano con un extraterrestre, con una civilización extraterrestre, pero sobre todo con una mujer extraterrestre, con una hembra extraterrestre. Y va sobre eso realmente, o al menos el punto de partida es eso. Es en primera persona, no empieza desde el punto de vista... Hay diferentes puntos de vista, para que me entendáis. Es algo que usé, es una técnica de... libros en primera persona con muchos puntos de vista, con muchos personajes. Así, de esa forma, nos metemos en la cabeza de diferentes personajes. Vemos la historia, o partes de la historia, desde diferentes puntos de vista. Algo que yo creo que puede ser bastante interesante a nivel narrativo. En este caso, por ejemplo, son 2 personajes, como os digo, uno es un humano, del futuro y tal, sí, es ciencia ficción, lo que queráis, no es de nuestra actualidad, pero bueno, al fin y al cabo es un humano, y otra es una extraterrestre joven de este planeta misterioso, así que está muy bien meterse en la cabeza de cada uno, o nosotros, o vosotros en este caso, como lectores, que podáis ver qué piensa cada uno. Por eso es importante que esté en primera persona. Ese choque cultural intergaláctico, si me lo permitís llamar así, va a ser muy interesante observarlo desde diferentes puntos de vista, y me daba mucho juego como autor para desarrollar la novela. No solo eso, sino que hay más personajes, o sea, no solamente vamos a tener los 2 puntos de vista, va a estar narrado en primera persona desde el punto de vista de la extraterrestre, de Tenma, o de Bill Sanders, que es el protagonista, en este caso humano, sino que va a haber más personajes en los que nos vamos a poder meter dentro de su cabeza. Va a haber capítulos o algunos pasajes de algunos capítulos donde estemos dentro de otros personajes de la Tierra, personajes de ese mundo. No quiero adelantaros mucho ni desvelaros demasiado de la trama, pero va a ser, como por así decirlo, una narración en primera persona multipersonaje. Es verdad que va a primar más en el caso de los 2 protagonistas, por así decirlo, pero vamos a poder ver el mundo o diferentes momentos de la historia desde otros puntos de vista. Esto es algo que sí que me viene la inspiración de... Siempre os hablo de Philip K. Dick, pero en este caso voy a hablaros de Alan Moore. Mi amado Alan Moore, ¿por qué no reconocerlo? Me gusta muchísimo este autor inglés. Recuerdo una historia de un cómic suyo que se llama La cosa del pantano, Swamp Thing, quizás lo habéis leído. Tiene un montón de cómics, es una etapa que estuvo él en DC Comics durante bastantes años, y había una historia narrada dentro de una saga que se llama American Gothic. Había una historia que estaba narrada desde diferentes puntos de vista. Entonces me gustó mucho, es algo que evidentemente no es la primera vez que se hacía, pero estaba muy bien planificada y confluía muy bien en momentos claves determinados, poder verlo desde diferentes puntos de vista, y sorprendía mucho al lector. No recuerdo el nombre de ese cómic en particular, de ese comic book, pero me gustó muchísimo. Es algo que, como os decía, lo habréis visto en otros libros o incluso en otros cómics y tal, pero es más que interesante.
También esta técnica de narrar en primera persona que uso en Vaya Mierda de Planeta y meterme en diferentes cabezas, poner al lector en diferentes puntos de vista y saltar entre ellos, aunque haya algunos predominantes, es una técnica que ya había usado. Ya había usado en mi primer libro, en Retro Gaming Tales, relatos de ficción sobre videojuegos clásicos, el primer libro que saqué, lo publiqué en abril de 2022, había un relato que se llamaba First Person Surrender, que iba precisamente de eso. Era un vendedor en una tienda de videojuegos, había un comprador que iba en ese caso a venderle videojuegos a ese comprador, o ese cliente, mejor dicho, y nos metíamos en el punto de vista de cada uno, ¿no? Era en primera persona y podíamos cambiar de puntos de vista. De hecho, había más personajes en ese relato, en un relato de unas 5.000, quizás 6.000 palabras, había más personajes y usé esa técnica. Creo que me quedó bien, me gustó cómo funcionó. Evidentemente era un relato que se prestaba a ello. Íbamos a ver pues, qué piensa el vendedor cuando compra algo, en este caso en el nicho de los videojuegos retro, qué piensa el comprador, qué piensan otros personajes. Creo que es muy interesante, ¿no? Como autores, como escritores, yo al menos trato de hacerlo, creo que es muy importante que tratemos de ponernos en el punto de vista de los demás. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo un poco es eso, es esa ficción fabular, ese ejercicio de imaginación, de tratar de pensar qué pasará por la cabeza de este personaje. Si es una mujer de 40 años en tal, en tal periodo histórico, en tal lugar, con tales condiciones tal, ¿qué puede estar pasando por su mente, ¿no? Y en muchos casos, ¿no? Siempre realmente cuando hacemos cosas como autores, aunque en este caso los bolsilibros, los personajes no puedan estar muy trabajados, ni puedan tener mucha profundidad, porque no tenemos espacio ni tiempo para desarrollarlos y demás, pero siempre, al fin y al cabo, escribir es ponernos en puntos de vista de personajes, aunque no sean, en este caso, o en algunos casos, primera persona. Así que creo que fue muy interesante en Vaya Mierda de Planeta, en esta novela corta mía de ciencia ficción, el número 4 de mi colección de sci-fi, de bolsilibros, pues hice esa técnica. Era una técnica que ya había usado en Retro Gaming Tales y creo que realmente es la clave de la novela corta. Es realmente importante pues articularla así, ¿no? Porque nos va a dar muchísimo juego. Data. Lost data. Lost data. Lost data. Una cosa que hice en Vaya Mierda de Planeta es lo que se conoce como misdirection. No sé la traducción exactamente que tiene en español y viene mucho del mundo de la magia. A mí me gusta mucho la magia, aunque soy un mago bastante malo o hago unos trucos de cartas y demás, pero no soy ni mucho menos un lumbreras o no soy ni mucho menos una persona que sepa de ese tema. Pero sí que me interesa a nivel un poco de manipulación del espectador. Un escritor... Sin ir más lejos, al fin y al cabo estamos manipulando al lector en el buen sentido. Yo creo que escribir realmente es manipular, ya os digo, con una concepción positiva, para que el lector piense unas cosas, sienta unas cosas. Realmente son ejercicios de sugestión / manipulación, y la magia, como sabéis, se basa mucho en eso. A poco que conozcáis o tengáis cierto interés por el mundo de la magia, muchas veces son técnicas de sugestión, de manipulación del espectador o la persona a la que le hacemos el truco. Y la misdirection es algo, la distracción, podríamos traducirlo,
es algo que usan mucho los magos, que es distraerte en una cosa para que no le veas hacer otra. Si no queda claro, si me explico muy mal, que es posible, es más que posible, sabéis en ocasiones con un truco de magia, por ejemplo, pues te están mostrando que esa carta está ahí, o cógela, por favor, para que veas que, no, que está ahí o que no está rota o lo que sea. Entonces el espectador la coge y en el momento que la coge, el mago hace algo porque se distrae en el momento que la coges o que haces alguna acción determinada. Es un momento de misdirection, de distracción. Se hacen algunos actos. En ocasiones esos actos son para aclarar cosas o para dejar claro que no estás haciendo nada raro, y es, irónicamente, cuando el mago está haciendo algo raro. Os preguntaréis, ¿qué diablos viene esto, Alfonso, con Vaya mierda de planeta, con este libro que escribiste? Pues en Vaya mierda de planeta hay una gran misdirection. Hay un momento, lo hice a propósito, evidentemente, lo preparé, lo orquesté, porque quería también probar esta técnica, que la usan muchos escritores, de sembrar o hacer creer al espectador o al lector en este caso que las cosas van por aquí y luego de repente hay un giro y van por otro lado, ¿no? Hay una distracción. En este caso os lo estoy diciendo, igual si leéis el libro después vais a estar ya esperándola, ¿no? Paranoicos, a ver, Alfonso, ¿qué distracción me está haciendo aquí? ¿Qué me va a hacer, no? ¿Qué magia, entre comillas, me va a hacer? Pero sí, fue algo interesante y algo que haré en un futuro, porque es algo muy, muy interesante. También tiene que ver, tiene que ver hasta cierto punto con el planting, ¿no? Con poner semillas como escritor en algunos momentos del libro, y con luego lo que se llama el payoff, ¿no? Recoger esas semillas o que tenga un payoff, tenga un pago para el lector, ¿no? Y lo hago hasta cierto punto en Vaya mierda de planeta. Vaya mierda de planeta es también pues una ciencia ficción más, iba a decir crepuscular, pero no es crepuscular lo que os quiero transmitir, una ciencia ficción más lucida, por así decirlo, una ciencia ficción más espectacular en algunos aspectos. Describo paisajes de otro planeta completamente más exuberantes, envolventes, más atractivos a la vista. Os hablaba en un episodio anterior de aquí de Empezando a Escribir, de cuando os hablé de Paralelamente, os decía que en ese caso busqué, a propósito, crear una ciencia ficción, un entorno mucho más de estar por casa, más cotidiano, más laboral. En este caso es todo lo contrario. En Vaya mierda de planeta, aunque sí que tienes momentos o el protagonista realmente está trabajando en su carguero, en su nave, pero el descubrimiento de ese nuevo planeta, el planeta que se llama planeta que se llama Percae, Equinox era el de Paralelamente, me he liado aquí, tengo tantos planetas en la cabeza ya. Cuando vas escribiendo más libros, cada vez hay más personajes y más lugares y es más fácil confundirse. Pero como os decía, Vaya mierda de planeta sí que os ofrecerá paisajes más interesantes. Es un libro más, no está centrado en eso, pero también al estar narrado en primera persona, muchos personajes van a ver ese mundo con otros ojos y de una forma bastante, se maravillarán hasta cierto punto y todo les parecerá realmente extraño. Eso es algo que no había experimentado y había hecho hasta este momento otras novelas cortas de ciencia ficción, como ya sabéis, como es el caso de Pulp Reality, Viajes en el tiempo low cost, Paralelamente. Este Vaya mierda de planeta sí que es más planetario, valga la redundancia. Es un acercamiento un poco más espectacular de la ciencia ficción, aunque lo que se busca no es eso, no es lo más primario del libro, pero sí que hay ese componente más de espectacular en cuanto a entorno. A ese planeta llamado Percae sí que nos va a ofrecer algunas maravillas, por así decirlo. Vaya mierda de planeta, mucha gente me pregunta o se pregunta. Evidentemente el título es un poco, ha causado sensación para bien o para mal. Muchos lectores o personas me han dicho, me gusta mucho el título, incluso me han dicho, lo he comprado por el título, y otros me han reconocido que no les agrada para nada el título, que de hecho les ha echado bastante para atrás. Vaya mierda de planeta fue un título elegido, en este caso un homenaje a los bolsilibros, clásicos evidentemente en cuanto a títulos. Había muchos que tenían títulos muy rimbombantes o que llamaban mucho la atención, en ocasiones con tintes cómicos. Hay uno que se llama
Dame fuego, Marciano, por ejemplo, me ha venido a la cabeza, de Josep Berna. Hay otro, ahora no me acordaré de ninguno, pero hay algunos muy graciosos, ¿no? Que yo creo que también buscaban llamar la atención con los propios títulos. Imaginad esas pequeñas publicaciones en los kioscos y títulos muy llamativos así, para bien o para mal, pues hacían a lo mejor que la gente comprara ese bolsilibro. Parece una tontería, pero un título es muy importante en un libro. Y aquí quise experimentar. Recuerdo uno cuando di la charla con Javi de Pulp Reality, que lo mencionó él, que era como era Alto, Moreno, Guapo y Golfo o algo así, que era un libro, no recuerdo el autor, era un libro de un bolsilibro de servicio secreto. Os lo digo en plan broma, otro título así llamativo. Creo que era Alto, Guapo, Moreno y Golfo o algo así, que él hizo una broma en directo en Gigamés. Bueno, hay muchos títulos así, no siempre pasaba. De hecho, hay algunos títulos, me estoy acordando de algún título bastante machista, de bolsilibros también, claro, de los años 60 o 70. Recuerdo alguno, se matan mujeres a buen precio o algo así. O más que machista, asesino y un poco loco. Hay muchos títulos de los bolsilibros, a lo que quiero ir, que eran muy, muy llamativos. Así que Vaya Mierda de Planeta es mi homenaje también a eso, a esos títulos. Pues digo, voy a hacer un bolsilibro o voy a escribir un bolsilibro que tenga un título así bastante llamativo. Los otros habían sido más moderados y por eso elegí Vaya Mierda de Planeta. Muchos lectores me dicen, ¿qué planeta es? ¿Es ese? ¿Percae? ¿Es la Tierra? ¿Es otro planeta? ¿Se visitan más planetas en el libro, en este bolsilibro, en esta novela corta? Eso no lo voy a desvelar. Eso sí que quien lo queráis leer os lo dejo a vuestra... porque es parte de la clave del libro. Se Vaya Mierda de Planeta, ¿qué planeta es? Es una pregunta pues muy recurrente, tengo que reconocer que me han hecho, pero eso no lo quiero desvelar y es parte del juego y de la magia de este libro. Vaya Mierda de Planeta tiene bastante crítica social. Quien habéis leído algunos de mis bolsilibros o incluso Retro Gaming Tales o mis obras en general, otros relatos que he publicado por otros lugares, todavía no han sido muchos, pero estoy en ello. Siempre trato un poco de pues dar una visión, ¿por qué no reconocerlo? Yo creo que realista o mi visión de muchos aspectos del mundo, ¿no? De la sociedad, tanto actual como pasada, como quizás por desgracia futura. Y sí que intento un poco pues dar mis mensajes o lo que yo creo que son mis mensajes. Y Vaya Mierda de Planeta tiene mucha crítica. Tiene mucha crítica a los gobiernos, en este caso al gobierno de la Tierra y al gobierno extraterrestre, puede ser más bien es. Ya me entendéis, sí que también mis personajes, que es algo que en general, me lo han dicho algunos amigos y también lo he leído en algunas reseñas que han hecho de mis libros, pues recuerdan un poco también a veces o la gran influencia que tengo. Se hablaba antes de Alan Moore, que Vaya Mierda de Planeta tiene influencia de Alan Moore, por ejemplo, en este caso en los puntos de vista, con esa historia de la cosa del pantano. Seguramente me ha hecho que quiera hacer historias así similares en el sentido de muchos puntos de vista. Y evidentemente Philip K. Dick en Vaya Mierda de Planeta, creo que escribiendo una novela de ciencia ficción, de estas novelas cortas, nunca puedo escapar de la influencia de Philip K. Dick. No es que lo haga a propósito, pero supongo que igual encontráis alguna influencia. Y sí que me habían mencionado que en Vaya Mierda de Planeta, los personajes, sobre todo los dos protagonistas, Bill Sanders, el terrestre, y Teomma, esta extraterrestre, que no quiero contaros mucho de ella, pues son también perdedores. Son personajes, no son el clásico protagonista de una novela de ciencia ficción en un planeta extraño, ahí súper guapo, súper heroico y demás, o ella evidentemente tampoco. Y siempre me gusta eso mezclarlo con crítica social. Siempre quiero dar un mensaje, aunque estés leyendo una novela de ciencia ficción en primera persona, con múltiples puntos de vista, te va a quedar un pozo, o es mi intención, no sé si lo conseguiré, al menos es lo que intento, siempre dejarte un pozo, o dejar al lector un pozo para que reflexione sobre varios aspectos de la vida. Quizás quiero ir demasiado lejos, o mis pretensiones son demasiado altas, es muy posible, no os digo que no, pero yo siempre lo intento. Quiero dar diversión, quiero dar algo que sea bueno, que sea original hasta cierto punto, pero también siempre quiero dejar ahí un pozo. Y no os voy a contar mucho más de Vaya Mierda de Planeta. Llevo casi media hora y lo voy a dejar aquí. Voy a conseguirlo, hacer un ensayo de la charla, desarrollar un poco pues a nivel creativo lo que hice para crear esta novela corta. En los 3 episodios que he hecho de esta índole,
que era para preparar la charla de Gigamés, una presentación de 3 libros, nada menos a la vez. Mi intención en todas era hacer media hora, y en las otras 2 se me fue de madre, sobre todo en la primera, en la de viajes en el tiempo low cost. En esta de Vaya Mierda de Planeta me voy a plantar aquí, no os voy a contar mucho más, simplemente para finalizar, es un bolsilibro que me gustó bastante, a nivel experimental me sirvió pues no he escrito tanto en primera persona y siempre aprendes y es una manera de narrar diferente. Quizás tenga una tercera persona muy concreta, desarrollada, que uso con más facilidad en el resto de mis novelas, en este caso novelas cortas, y sí que me sirve también para salir de la zona de confort, hacerlo en primera persona, y podríamos decir con la dificultad, ¿por qué no reconocerlo?, de múltiples primeras personas que vayan saltando de personajes. Es una novela corta que me gusta, es una novela corta, es un bolsilibro de los míos, que es el que más ha vendido, sobre todo en su salida, y muchas gracias a quienes lo habéis comprado, muchísimas gracias. Algunos lo hicisteis en preventa, con la pre-order, que siempre llevo a cabo con Gigamés, pero en Gigamés ha entrado en el top de ventas del mes de octubre. Creo que salió a mediados de octubre, el día 17, si no recuerdo mal, salió Vaya Mierda de Planeta, se puso a la venta. Ahora hace cosa de un mes, justo cuando estoy grabando esto. Y es el primer bolsilibro que he conseguido colocar en el top de Gigamés, de más vendidos. Es un top de libros en castellano o catalán que hacen de los bestsellers del mes y está en la posición 6ª del top 20. Vaya Mierda de Planeta. Muchísimas gracias, aprovecho este episodio para decirlo, que apenas lo había comentado, creo, y muchísimas gracias a todos vosotros porque no me lo creo. Sí que conseguí que Retro Gaming Tales estuviera en el top 20 de Gigamés. Creo que estuvo en 6ª o 7ª posición, no me acuerdo, pero sí que vendí mucho. También arrastraba muchos seguidores y lectores pues de todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos retro, que yo tengo cierta presencia, por así decirlo. Y en este caso los bolsilibros sí que lo veía más complicado en conseguir ser bestseller o entrar en el top de Gigamés, de una librería tan grande y tan importante como es Gigamés, ¿por qué no reconocerlo? Y muchísimas gracias a los lectores, muchísimas gracias a Gigamés, porque también siempre me han acogido muy bien, con las presentaciones, ya sabéis, con la preventa, siempre he tenido muy buen trato con ellos, soy cliente desde hace muchos años, y en muchos casos amigo, porque conozco a muchas personas que trabajan ahí o que han trabajado, y así que para mí es un sueño hecho realidad, o sea, que me distribuya Gigamés y que encima consiga poner un bolsilibro en el top 20, en la posición 6, estoy más que contento. Además, yo pensaba que los bolsilibros iba a costar mucho más porque es algo, en principio, más de nicho. Ya sabéis que pudiendo haber sacado la misma publicación con otro formato, a lo mejor lo haces pues una encuadernación un poco diferente, más grande, aunque la letra sea más grande, un formato que sea más moderno, que entre más por la vista, aunque hubiese que subir un poco el precio, pero sería más conveniente quizás a nivel marketing que venderlo como bolsilibro, ¿no? Con el objeto físico, el fetiche de ser ese objeto, ese librito pequeño, igual que las novelas de kiosco de los 70, 80, 90, de las que tanto os he hablado. Pero sí, increíblemente, gracias por el apoyo de todos. También tengo que dar las gracias porque hay algunos amigos que me escuchan del grupo de Facebook Bolsilibros. Hay un grupo de Facebook donde se hablan de estas publicaciones y creo que muchos amigos lo están comprando porque me han conocido ahí. En ocasiones pues he hecho algo de publicidad de mis obras, con el debido respeto y demás. Y muchas gracias, creo que mucha gente viene de ahí. En resumidas cuentas, que muchas gracias, que estoy contento, que los bolsilibros se van vendiendo, que continuaré sacando más en 2024. Ya os contaré. Quiero sacar otros libros, evidentemente, quiero escribir otras obras, quiero escribir no ficción, ¿por qué no reconocerlo? Ya os he dicho siempre que hay que ir variando, que hay que ir desafiándose como escritor, hay que ir aprendiendo, y qué mejor manera de ir saliendo de la zona de confort. Hasta aquí llega este episodio de Empezando a Escribir, con la garganta un poco chunga. Estoy aquí grabando esto, amigos. Espero que os haya gustado.
no me he extendido tanto, he conseguido controlar más el tiempo. Os podía y me gustaría hablaros más de Vaya mierda de planeta, de el número 4 de mi colección de bolsilibros de ciencia ficción, pero hasta aquí llega. Si queréis, en un futuro os hablaré, dejádmelo en comentarios, no hay problema, yo puedo hablar más sobre mis obras, siempre el autor puede soltar el rollo sobre sus obras, que menos que eso, pero me ha gustado hacer estas reflexiones y espero que os haya ayudado, también en general, para el proceso creativo, ver cómo lo he hecho yo. Muchas gracias a todos por las escuchas, gracias por estar ahí, los suscriptores van sumando, van creciendo, este podcast poco a poco. También van creciendo las ventas porque al final también es una herramienta de marketing, no solamente como tutoriales, como pues un recurso que os pueda ser interesante, que os pueda aportar valor, no solo charlas con otros escritores y pues charlar con otros amigos que han publicado y van publicando sus obras, sino también es verdad que pues dan a conocer mis obras, que también es algo que cumple varios propósitos este podcast, empezando a escribir. Muchas gracias amigos, lo dejo aquí, nos vemos pronto aquí en Empezando a Escribir. Un abrazo y escribid mucho, que se pasa muy bien y aunque cuesta, es luego muy satisfactorio. Un abrazo y hasta la próxima.